¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás con todos? Siendo el día de hoy, 11 de mayo del presente año, vamos a continuar con el curso Derecho Constitucional. Sesión 15, tema de fondo, la Constitución peruana de 1993, orígenes, características, parte dogmática y parte orgánica. Los derechos fundamentales, los derechos económicos, sociales y culturales y finalmente el régimen económico. Partiendo del tema de fondo, en el inicio nos preguntamos, a ver, un voluntario voluntario, ¿qué cambiarías tú cuando se analiza la siguiente situación? Han pasado más de 30 años desde que se promulgó la Constitución de 1993. Si tuviera la oportunidad de cambiar solo una cosa, ¿qué derecho, artículo o aspecto modificarías o agregarías para mejorarlo? A ver, doctores, ¿alguna opinión que tenga referencia a esta pregunta? ¿Qué cambiarías? ¿Voluntaria, voluntaria o llamo a lista? Depende de ustedes. A ver, voy a llamar al azar. Crisanto. Crisanto Aldana, ¿está presente? No. Docente, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, dígame. Sí, la pregunta es, han pasado más de 30 años desde que se promulgó la Constitución de 1993, aún vigente. Si tuviera la oportunidad de cambiar solo una cosa, ¿qué derecho, artículo o aspecto modificarías o agregarías para mejorar? Bueno, ante todo, buenas noches, docente. Bueno, si tuviera la oportunidad de cambiar algo de la Constitución de 1993, bueno, fortalecería el derecho a una educación de calidad y gratuita para todos. Considero que la educación es la base del desarrollo del país y muchas personas todavía no tienen la misma oportunidad. Agregaría mayores garantías para el Estado que invierta más en infraestructura, tecnología, capacitación de docentes, especialmente en las zonas más alejadas del Perú. De esta manera se reducirían las desigualdades y habría más oportunidades para los jóvenes de hoy en día. Gracias. Muy bien, efectivamente, tocando la premisa, educación de calidad. Muy bien, utilizando al DAL. ¿Otro voluntario, voluntaria? Al azar. A ver, Claudia Alondra Nicole. Doctor, buenas noches. A ver, yo cambiaría, creo, la inmunidad parlamentaria, ¿no? Que está citada en el artículo 93. No la eliminaría, pero sí evitaría que se use como protección frente a delitos comunes, ¿no? Porque bueno, propondría que en esos casos el levantamiento sea automático y, y lo decía un juez, pues, ¿no? No el Congreso exactamente, para evitar ciertos favoritismos. Así esto reforzaría la igualdad ante la ley y, bueno, la confianza en las instituciones. Muy bien, confianza en las instituciones y la transparencia. Muy bien. ¿Otro voluntario, voluntaria? Paola Rodas, ¿me escuchamos? Doctor, buenas noches. Bueno, yo creo que modificaría aspectos relacionados contra la lucha con la corrupción, ¿no? Poniendo sanciones más severas e impedimentos que funcionarios corruptos vuelvan a ejercer cargos públicos, ¿no? Muy bien. Entonces, en este caso, lo que se reforzaría el tema de la corrupción, ya no solamente el Código Penal, las normas especiales, sino dentro de la Constitución. Muy bien. Fabiola del Rosario, Sí, profesor, buenas noches, ¿me escucha? fuerte y claro. Sí, profesor, yo consideraría que se podría modificar y agregar en sí y fortalecer lo que es el artículo 45 de la Constitución,
porque habla acerca del ejercicio del poder del Estado, donde nos señala que el poder del Estado emana del pueblo. Y se podría colocar algunos incisos donde se hable de limitaciones acerca de la Constitución y donde los derechos sean vulnerados a favor de las autoridades o algún tipo de funcionario mayor o algún órgano, porque esto es lo que está pasando actualmente. Muchas veces no se toma en cuenta para los referéndums o hay situaciones donde se demuestra que hay corrupción contra, por ejemplo, las elecciones. Y se siente un poco de desprotección a pesar de que hay una constitución que nos ampare. Así que yo creo que podrían ser fortalecer más que todo ese punto con prohibiciones o con incisos claros para poder ayudar a que la Constitución sea más inquebrantable. Muy bien, doctor Fernández, muy bien, la referencia a ello, efectivamente, ¿no? La división de poderes que justamente el día de hoy vamos a tocar en referencia a ello, ¿no? Y también abierto el tema de la constitución, del referéndum. Si bien es cierto, hubo un referéndum que nos dio que no a la bicameralidad, sin embargo, como tú haces referencia, ¿no? Aún todavía no hay un esfuerzo para que se pueda advertir y respetar de manera literal y gramatical esta constitución, con otros incisos que propone la doctora Fabio. Bueno, doctores, vamos a continuar, vamos a ir con los aportes. Ahora, la utilidad o importancia del día de hoy nos dice, ¿cuáles fueron las ideas más importantes de la sesión anterior? ¿Alguien, doctora, que quiera, de manera voluntaria, aportar cuál fue la utilidad del día de hoy? ¿Qué ideas o qué temas hemos tocado con autoridad? ¿Algún voluntario voluntaria? ¿O dudas sobre la clase anterior? ¿Qué hemos aportado? ¿Pueden regresar sus apuntes normales, María? ¿Algún voluntario voluntaria? Ya, vamos a llamar. Doctor Hans. Buenas noches, profesor. Sí, vimos acerca del control jurisdiccional y nos centramos en dos, ¿no? Los mecanismos, el que estaba el control difuso y el control concentrado. El control difuso es ejercido por los jueces del Poder Judicial, mientras que el control concentrado por el Tribunal Constitucional como máximo intérprete de esta, ¿no? También nos mencionaron que tenemos en el control difuso a John Marshall, si no me equivoco. Este tipo de control está basado en un modo de Estados Unidos, mientras que el control concentrado está basado en el pensamiento de Kelsen, ¿no? Eh, También vimos de que siempre hay como un enfrentamiento entre estas debido a su jurisdicción o su modo de interpretar las leyes, ¿no? Por ejemplo, el control difuso, si es que opina o difiere de la opinión de control constitucional, si es que esta norma que se está vulnerando ha sido interpretada de mala manera, ellos tienen el poder de interpretarla de manera correcta, pero solamente en un caso en concreto, ¿no? Mientras que el Tribunal Constitucional, al dejar una sentencia o un, claro, pues cuál es el resultado, esto va a crear un precedente, ¿no? Para otros casos similares, a excepción del control difuso, que no es así, solamente es para ese caso en específico. Muy bien, ¿no? Esta definición que es el doctor Hans, el control difuso aplicable por el Poder Judicial, el control concentrado aplicado por el Tribunal Constitucional. Este último inspirado, motivado por el austriaco Hans Kelsen. Muy autor, Hans. ¿Alguien más autor que desea aportar? A ver, Alfredo Pariona. Bueno, no contesta. Doctora Lidia Prado. Doctor, buenas noches. Sí, Buenas doctora. noches, doctor. Sí.
Sí, la escuchamos fuerte y claro. En cuanto a la pregunta, el control difuso es todo un proceso que existe una incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, ¿no? En este caso, los jueces prefieren la primera, ¿no? Y también de igual manera prefieren la norma legal sobre otra norma de rango inferior. En cuanto al control difuso, mientras en cuanto al efectos del control difuso, el juez que declara la inconstitucionalidad de una norma jurídica determinará la no funcionabilidad de esta norma o inaplicable en todo caso y puede dar como declarada la inhabilidad apili- inaplicabilidad, ¿no? que dicta el juez, donde no tiene efectos en este caso. En cuanto a la sentencia, no tiene efectos derogatorios. La norma declarada puede ser aplicable para las partes por el juez donde mantiene la vigencia de una norma. Eso sería mi participación, doctor. Muy bien, Neutralidad, que efectivamente, ¿no? El control difuso, como puede advertir, es aplicable solamente a un caso específico, ¿correcto? Se advierte un caso específico, a diferencia de, en este caso, del control difuso, a diferencia del control concentrado, este último se puede abarcar bajo la jurisprudencia a la petición del Tribunal Constitucional. Muy otra, muy bien. Ahora vamos partiendo a saberes previos, como por ejemplo nos dice de que ¿sabes cómo se originó la actual y vigente constitución? ¿Alguien recuerda cómo se originó esta constitución actual? ¿Alguien tiene una idea? Y creo que sí lo hemos tocado ese momento. ¿Alguien recuerda otra vez cómo se originó esta constitución? Doctor Isaac. Buenas noches, doctor. Sí, lo habíamos mencionado alguna vez en alguna clase que lo creó el expresidente Alberto Fujimori. Si no me equivoco, un 5 de junio de 1993, o lo pareció, no me acuerdo bien las fechas, y que se hizo de una manera algo un poco rápida por la presión de Estados Unidos que estaban sobre el presidente de que no, que el Perú estaba fuera de un estado de democracia y que querían hacerlo rápido, que fuera de nuevo una democracia. Ya, eso es todo. Gracias. Muy bien, doctora Pirina. Doctor, buenas noches. Bueno, la Constitución del 93 se dio a raíz del autogolpe de Estado de Alberto Fujimori, el 5 de abril de 1992. Él dice, tras la disolución del Congreso, se convocó a un Congreso Constituyente para que se pueda redactar una nueva Constitución y bueno, esta fue aprobada mediante un referendo y entró en vigencia el 29 de diciembre de 1993. Muy bien, doctora, muy bien. Muy bien. Ya. Efectivamente, ¿no? Un hecho histórico a nivel nacional y también en la región y también en el mundo, un 5 de abril de 1992, el expresidente Alberto Fujimori hace un autogolpe de Estado, como se la otra teoría, ¿no? No hay poder judicial, no hay poder legislativo, solo se mantiene el poder ejecutivo con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Muy bien. Ahora, ¿alguien conoce o ha escuchado o ha leído el contenido de nuestra Constitución Política del Perú del 93? ¿Alguien tiene una idea? Sí, doctora Fiorina. Bueno, doctor, en nuestra Constitución se ven
temas fundamentales o normas fundamentales, ¿no? Organizados por el Estado peruano, entre ellos donde se reconocen los derechos y los deberes de las personas, ¿no? Están los derechos fundamentales, la organización del Estado, garantías constitucionales, reformas de la Constitución, régimen económico, la dignidad humana, separación de poderes, democracia, supremacía constitucional y legalidad. Muy bien, efectivamente, uno entre la separación de poderes, justamente, y que hemos faltado justamente esta pregunta 3 donde se puede ver de las semejanzas o diferencias, ¿no? Y como les decía, una gran diferencia, sí, Junior reclamar, Hola, sí, te docente. escuchamos, Uy, pues se fue el internet, parece. Sí, docente, ¿me escucha? sí se escucha fuerte y claro. Sí, referente a la tercera pregunta que dice, ¿sabes qué diferencia y semejanzas tiene la actual Constitución con la anterior de 1979? Bueno, sí. Semejanzas que ambas reconocen los derechos fundamentales de las personas. Las dos establecen la separación de poderes del Estado, ambas defienden la democracia y el respeto hacia las leyes. Las diferencias, que son que la Constitución de 1979 daba mayor participación económica al Estado, mientras que la de 1993 promueve más la economía de libre mercado y la inversión privada. La Constitución de 1993 permitió la reelección presidencial inmediata, a algo que no estaba permitido en la década de 1979. La Constitución de 1993 creó el Congreso unicameral, mientras que la de 1979 tenía un Congreso bicameral, Senado y Cámara y diputados. Gracias. Muy bien, Crisanto Aldana, efectivamente, ¿no? Y sumado a ello, podemos decir que también en el 7 y 9 había esta famosa palabra, término técnico que se decía estabilidad laboral, ¿no? Existía desde la Constitución una estabilidad laboral que justamente en esta Constitución actual se abolió, ya no existe ese término de nuestra Constitución. Muy interesante, estas semejanzas y diferencias han podido advertir. Y finalmente la pregunta, ¿por qué es importante conocer la naturaleza jurídica, los elementos que la determinan, el contenido y la evolución de nuestra Constitución? ¿Alguien, doctores, tiene una idea? ¿Por qué sería importante conocerlo? ¿O simplemente debemos dejarlo ahí? ¿Por qué será tan importante? A ver, un voluntario. A ver, María Victoria Turi. Sí, docente, buenas noches, ¿me escucha? Sí, otra le escuchamos fuerte y claro. Bueno, yo creo que es importante porque se puede ver que es el reflejo de las luchas políticas, sociales y económicas de nuestro país, ¿no? Conocer su evolución nos permite entender por qué hoy tenemos ciertos derechos y cómo se concentra o se distribuye el poder. Muy bien. Concentración o concertación de poderes, efectivamente, ¿no? Lo que va a escribir nuestra Constitución a la importancia, parte de la evolución histórica que tenemos de estas 12 constituciones, es ese poder de concertación para lo mejor de los ciudadanos. Es decir, debe generar bienestar. Aunque suena retórico, ¿no? Pero eso es lo que nos dice que debe conllevar todo el aparato estatal a la ciudadanía. Entonces, el logro del aprendizaje del día de hoy nos dice que al finalizar la sesión, el estudiante reconoce las características de la Constitución, los elementos que la componen, su contenido y su proceso evolutivo,
a partir de la doctrina constitucional, jurisprudencia del Tribunal Constitucional, también conocido como el TC, y la historia del derecho constitucional. Más aún todavía que el Tribunal Constitucional también desarrolla en algunas sentencias su historia, ¿correcto? La historia de cada antecedente, tenor, incluso recordemos que en los anteriores tribunales constitucionales, como por ejemplo cuando estaba liderado por la doctora María Elena Ledesma Narváez, también citaban bastante jurisprudencia internacional como la del TC colombiano, ¿correcto? Y ahí también se invita a que pueda revisar por medio del SPI al TC colombiano, donde también en su momento hacían amplios debates muy parecidos al peruano, constituido claro está, que se nutría bastante jurisprudencia para poder invocar a nivel nacional. E incluso en sus últimas intervenciones que ha tenido el profesor y maestro Humberto Abanto, en el TC, en su debate también invocaba la jurisprudencia del Tribunal Constitucional colombiano. La transformación, parte 1, la Constitución peruana de 1993, orígenes, características, parte dogmática y parte orgánica. Entonces partimos de lo siguiente. Cuando escuchemos o analicemos Constitución política del Perú, nos da a entender, a reflexionar que es una norma jurídico-política. Y la doctora acaba de decirlo. Es política o jurídico-político porque va a haber una concertación de poderes. Fundamental del país. Establece la estructura y organización del Estado. Los órganos que la componen, la relación que tiene entre sí y entre ellos la población. Y cuando hablamos, doctores, estructura y organización del Estado, ¿alguien tiene una idea qué podría ser? ¿Alguien que tenga una idea qué es la estructura nacional del Estado? ¿Cómo se organiza el Estado? ¿O cuáles podrían ser los sistemas? Doctora Rojas. Doctor, buenas noches. Buenas noches. La estructura es la forma como están, en qué partes, ¿no? ¿Cuántas partes tiene? Cómo se va a tratar de poner los derechos en cada estación, en cada título, en este caso de la Constitución? Cada título tiene un nombre, ¿no? El primero, el título 1, derecho de la persona, y sucesivamente, ¿no? Derechos laborales. Eso es lo que yo entiendo, doctor, cuando habla de la estructura, la forma como va a ir organizándose parte por parte, como un armario, ¿no? Tiene partes, en esta parte voy a poner tal cosa, en la otra parte tal cosa. Eso es lo que yo le entiendo, doctor, que es la estructura, donde van a ir establecidas. Muy bien, doctora, muy bien, ¿no? Dentro de esa estructura como tal del Estado, ¿no? Usted ya podría advertir, ¿no? Que es el capítulo de referencia a derechos fundamentales. Y luego vamos a poco profundizar más adelante porque la Constitución ha considerado que debe ser el capítulo entre derechos fundamentales. Muy bien. Y también se delimita el ejercicio del poder. Y cuando ustedes escuchen de poder o poderes del Estado, ¿qué se viene a la mente? ¿Qué tipo de poderes han escuchado? Son tres poderes, doctor. Poder Muy bien, ejecutivo, legislativo y poder judicial. muy bien. De ejecutivo como tal, efectivamente, su nombre bien lo dice, va a ejecutar. ¿Correcto? El legislativo va a tener que legislar. Y el poder judicial es el que administra justicia. Es decir, la única institución pública del Estado peruano que administra justicia es de manera exclusiva por el jus puniendi de nuestra sociedad, por nuestra constitución, por el Estado, es el poder judicial. No olvidar eso, doctores o doctoras, porque antes de las elecciones del colegio o de Lima hubo ese debate, porque entrevistaron a la fiscal de la Nación suspendida, ¿no? En su momento, a Delia Espinosa y se habló, ¿no? ¿Cuándo o quién administra justicia? Entonces vuelvo a reiterar y repetir, la única institución pública del Estado que le otorga este jus puniendi, por la Constitución, que administra justicia,
es el Poder Judicial. Tomar apunte, doctores, tomar apunte. Señalando las atribuciones y obligaciones de los que están a cargo de esos órganos. Además, contiene un conjunto no cerrado de derechos y deberes de las personas. Cláusulas abiertas. ¿Por qué? Porque justamente va a conllevar en base que nuestra Constitución y como también fuente de derecho, como la jurisprudencia o la misma ley, podría ampliar y mejorar derechos. ¿Correcto? Ampliar y mejorar derechos. Asimismo, dentro de las principales principios sobre el Estado que contiene la Constitución, vamos a abarcar estos puntos. Primera vertiente, y esto, doctores y doctoras, también les invito a que puedan un poco profundizar la soberanía. Soberanía nos dice, según la literatura, el Estado ejerce su poder sin restricciones en todo el territorio, independientemente, sin subordinación ante ningún otro Estado. Esta última parte, doctores y doctoras, sin subordinación ante ningún otro Estado. ¿Alguien me puede plantear lo que ocurrió hace una semana, 2 semanas, hasta incluso en el gobierno saliente del presidente Kerry? ¿Qué es lo que se cuestionaba en referencia a esta subordinación ante ningún otro Estado? Que incluso el actual presidente fue un canal radial y dijo que no se va a efectuar esa compra y a la final sí se efectuó y la autocrítica salía de que se estaría subordinando ante otro Estado. ¿Alguien recuerda eso, doctores o doctoras? Creo que era por la compra de los F-16 de Estados Unidos. Muy bien, doctor Freddy Domínguez, muy bien, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Y en el país se abrió un amplio debate, doctores, un amplio debate que supuestamente, entre comillas, si ponemos por efectos académicos, que no estamos sometidos sin subordinación ante ningún otro Estado. Sin embargo, en esa compra sí se dio algo muy mediatizado y también podemos conllevar al tema político, ¿correcto? Que para utilizar ese tipo de aviones se necesitan unos códigos que lo tiene ese país que hemos podido comprar. Entonces, ¿dónde quedaría esa subordinación? Ahora, también les invito a que puedan revisar de este país que hemos comprado, el Estado peruano, estos F-16, ¿qué están efectuando, por ejemplo, en la selva de Panamá sus Fuerzas Armadas? ¿Y por qué están haciendo en la selva de Panamá, realizando actividades de práctica, estas Fuerzas Armadas de otro país? Claro, en colaboración con el país anfitrión, ¿no? Pero la pregunta sería, de repente ahora no tenemos la respuesta exacta, pero con el tiempo daremos cuenta que se están preparando en un territorio ajeno que es en la selva. Entonces, el tema de la soberanía como tal, de acuerdo a la teoría, abarca de manera exclusiva, bajo su jus puniendi, en la Constitución de 1993, todo lo que tiene que ver en nuestra jurisdicción nacional, ¿correcto? Es parte de nuestra soberanía. Ahora, cuando dice el segundo punto, establece una república democrática. ¿Alguien me puede decir qué tiene por democrático o democracia, doctores? ¿Por qué denominamos es un gobierno democrático, un gobierno representativo? ¿Por qué? ¿Cuál sería el requisito indispensable para decir que esta es una república democrática? Doctora Fabiola. Sí, profesor. Bueno, desde mi perspectiva, una democracia es cuando el poder está correctamente equilibrado y recae en las manos del pueblo.
En este caso, una república democrática es donde, justamente como lo dice acá, un gobierno representativo, donde las ciudadanías son los que eligen a sus representantes y estos representantes tienen que actuar en base a las necesidades del pueblo. Muy bien, doctora Fabiola, muy bien. Y todo está refrendado en la Constitución. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, tercer punto, tercera sección. Estado social. El Estado social nos dice, en tanto es una democracia que debe beneficiar a todos y no solo a algunos, a todos. ¿Y ustedes consideran que este Estado actual se puede ver un Estado social de acuerdo a la teoría o solo es un Estado que beneficia a algunos? Abrimos el debate, voluntario o voluntaria. Doctora Fabiola. Sí, profesor, basándose en el contexto actual, sobre todo con pasadas recientemente las elecciones, no se podría hablar de que estamos viviendo en un estado social o al menos no de que se está desarrollando de la forma en que está expreso en la Constitución, ya que, por ejemplo, las zonas altoandinas no recibieron la correcta información sobre cómo votar, muchas de ellas no tienen acceso a la educación, que es un derecho indispensable y que también está contenido en la Constitución. Aunque que el Estado esté tratando de brindar para todos, lo cual sería un problema, ya que como acá está puesto, lo que se busca es un Estado social. Muy bien, doctora Fabiola. Efectivamente, ¿no? Lo que se busca es un Estado social que beneficia a todos bajo una separación de poderes. Porque lo que se está viviendo actualmente, en teoría, dice separación de poderes, sin embargo, lo que se vive no es tanto así. ¿Podemos advertir que hay injerencia política? Sí, sí se puede advertir. Entonces, hay pequeños detalles de que se escapa de la realidad nacional a la parte práctica, ¿correcto? Usted ya bien conoce separación de poderes, los clásicos, ¿cuáles son? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Sin embargo, hay casos atípicos o casos muy particulares donde se puede evidenciar que no hay una separación de poderes, que están inmersos, ¿cierto? Por esta concertación de poderes que, entre comillas, que beneficia a todos. Sin embargo, en la parte práctica, solamente algunos. O también quizás tal vez denominados con la ley con nombre propio. Muy bien. Muy bien, doctora. Todavía que está participando en la actividad. Muy bien. Ahora, de entre los orígenes, ya habiendo advertido en esta parte la doctora Pierina, ¿no? Nos dice que la actual constitución fue elaborada por el proceso constituyente democrático elegido a fines del 92 e instalado en enero del 93, donde justamente el doctor advertía, ¿no? Fue memoria Isaac, advertía que fue también una presión internacional, no porque le nació al presidente Fujimori, sino ya había una presión política internacional donde decía para que tenga préstamos internacionales y pueda conllevar a una mejor economía a nivel nacional, tiene que haber un Congreso Constituyente democrático y así pueda establecer su democracia con una constitución. El texto constitucional, una vez aprobado por este órgano constituyente, fue sometido a un referéndum ratificatorio cuyo resultado fue muy estrecho margen y se ha cuestionado su validez. Y justamente, doctores, esta validez de esta constitución actual está entrando en debate, porque algunos consideran que fue una constitución impuesta por un autogolpe de Estado. Otros consideran que efectivamente en ese momento era porque el Estado necesitaba una constitución ya avanzada, una constitución donde el Estado dejaba, correcto, ese rol protagónico de ser parte del Estado, pero empresa, sino en eso se necesitaba
inversión extranjera, es decir, un contexto, una matiz en referencia a un hecho histórico donde dejaba entrever al éxito económico más que a derechos o beneficios laborales que predominaba en la anterior constitución de 1979. Ahora, también podemos advertir que estuvo marcado y delineado el golpe de Estado, y lo acabas de decir, con su asesor en la sombra, Vladimiro Montesinos, ¿correcto? Vladimiro Montesinos, en el año anterior con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Debido a una fuerte reacción de las fuerzas políticas y sociales del momento, así como por la presión internacional, vamos a poder advertir ello, se pensó en la implementación de una asamblea constituyente y preparar una nueva constitución y establecer nuevas reglas de juego, donde fue la salida elaborada básicamente para legitimar. Eso, doctores, la legitimidad, ¿quién lo otorga o quién lo da? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Y lo hemos tocado? ¿Quién da la legitimidad? ¿Quién otorga la legitimidad, doctores? La población, el pueblo. Muy bien planificado, efectivamente, la población. Puede ser legal, pero no es legítimo. Puede ser ilegal, el golpe, o acá era autogolpe, que no fue un autogolpe de Estado, ilegal. Sin embargo, es legítimo, porque en ese momento era un estado de convulsión donde predominaba, ¿no?, la hiperinflación y aparte terrorismo, ¿no? Por ese lado. O por lo menos no deshacer las consecuencias debieron darse, juicio a los golpistas y una sanción debida. Entonces, la aprobación de esta constitución sirvió para la golpista Alberto Fujimori, junto con sus aliados, se afirmara en el poder. Por ello, la Constitución del 93 se implementaron reformas que pensaba que no eran posibles con la Constitución de 1979. Y considerando, doctores, que más que posible o no posible, considero que sí era posible, pero acá tiene que haber bastante. ¿Alguien recuerda esta constitución política del Perú del 79? ¿Por quién fue liderado? ¿Quién lideró esa constitución o esa reforma? ¿Alguien recuerda, doctores, quién lideró esa constitución? Muy reconocido, que tiene acá inclusive en Ate Vitarte, en la misma carretera que tiene en su casa, está como museo, ya afinado también. Víctor Laur Arre de la Torre, doctor. Muy bien, doctor, lo también, efectivamente, Víctor Raúl Ayala de la Torre. ¿Y de qué partido político era o fue? Del APRA. Muy bien, doctor, efectivamente. Entonces, más que votar es concertación de poder, ¿no? Como dice la literatura, también es un tema político. Un tema político era, mi partido político fue quien lideró esa constitución. Por ello, por ello, se pelean que se mantenga esta constitución. ¿Por qué creen que se pelean el partido que pasó segunda vuelta, que se mantenga esta constitución? ¿Por qué creen? ¿Alguien tiene una idea? ¿Por qué defiende este partido que pasó a segunda vuelta esta constitución 93? Doctor, ¿podría volver a preguntar? No lo entendí la pregunta. ¿Por qué creen o consideran que el partido político que ha pasado a segunda vuelta defiende la constitución de 1993? Mm, ¿Por qué se instauró un Congreso de la República de una sola Cámara para agilizar la dación de leyes y reducir el poder parlamentario? Relativamente, tibio, ¿alguien, doctores? Profe, pero, o sea, Yo, depende, pues, porque a segunda vuelta pasa Fujimori con Roberto Sánchez, ¿no? Entonces, Fujimori va a defender la del 93 porque justamente fue su papá quien la promulgó, ¿no?
Y Roberto Correcto. Sánchez va a querer poco retroceder al 79, donde el Estado quiere o tenía más presencia en el capítulo económico, ¿no? Ahorita está totalmente prohibido, excepto cuando no haya privado que quiera ingresar, pues, ¿no? Ahí nada más entraría el Estado. Correcto, doctor Freddy, correcto, doctor Lee. Efectivamente, más a primar, doctores, aunque parece mentira, los intereses partidarios. Si fue elaborado, inspirado, motivado, liderado por el gobierno de Fujimori, por el padre, evidentemente que vienen atrás sus hijos para que les den esa constitución. Pero pues, claro, es que esa constitución ya es como un fraude, ya son tantas reformas que ha tenido que no sabemos cuál es su esencia. ¿Se mantiene el capítulo económico? Se mantiene. Pero no digamos que es un capítulo económico ya está con un poco desfasado, ¿ah? Porque podemos sumar un poco que el Estado también puede tener este rol, proempresa, ¿correcto? Entonces, esos temas de debate van a depender bastante en qué quinquenio o en qué gobierno se va a efectuar esta modificatoria o esta llamada asamblea constituyente. Entonces, ejemplo, como los primeros los chicos de presencial. Si en el 2026 o ponen el 2028, quien gane el partido político A o B, B o A, va a querer de repente continuar o que se replantee y es una asamblea constituyente. Irá, bueno, de aquí a 10 15 años más adelante, mi partido político fue. O dirá que aún se conserva esta constitución en 93. Entonces, doctores, para cerrar esta idea, los cuerpos normativos, en este caso, que es la constitución, siempre va a primar los egos de las personas, de los profesionales y del partido político que lidere. Aunque lo ideal sería que prime un beneficio o el bienestar general. Tema debatible, tema de fondo. ¿De autores? Por ese lado. Ahora, como ya pudo advertir también la doctora que apuntó acá, la doctora Loki, en referencia a la estructura. Muy bien. Y vamos a partir de este primer título del tema y del capítulo Derechos fundamentales de las personas. ¿Por qué considera que nuestra Constitución de 1993, aún vigente, advierte que de su capítulo 1 al 42 se debe desarrollar derechos fundamentales de las personas? ¿Alguien, doctores, qué opinión aporte? ¿Por qué considera que lo que partimos primero es derecho fundamental de la persona? ¿Por qué no partimos de la economía? ¿Por qué no partimos de estudio del Estado? ¿Alguien, doctores, aporta sus opiniones? Bueno, van a ver que no estoy. A ver, voluntaria, voluntario. Muy bien. Doctora Lotti. Doctor, pienso yo que partimos de ese lado porque estamos, la Constitución lo que quiere es defender a la persona, ¿cierto? Y por ende tenemos que comenzar primero por defender sus derechos como personas, tal cual. Comenzamos por ahí y después terminamos con los demás derechos que, como le decía temprano, derecho laboral, el derecho, a ver, quiere ordenar mis ideas. La persona para mí es el corazón de la Constitución, porque sin persona no defenderíamos a nadie. Entonces comenzamos por el derecho desde el ser concebido y seguimos con el resto, ¿no? Que debería ser derecho al trabajo, sus horas laborales, derecho al bienestar, pero primero como persona, derecho a la vida, que es lo más importante. Creo que esa es la base fundamental, doctor. Por eso es que comenzamos por esa parte. Muy Gracias. bien. Muy doctora Lotti, muy bien. ¿Alguien más, doctores? Recordemos que estamos en el Y año. para aportar, doctor, también pienso que la Constitución ha priorizado los derechos fundamentales por razones jurídicas, filosóficas y
estructuras como muy precisas sobre la persona, pienso que ha priorizado los derechos de la persona. Eso sería mi aporte, doctor. Muy bien, doctora Lidia, la parte dogmática, muy bien. ¿Hay más doctores? También podemos sumarle que estamos en un contexto social, digamos que hubo terrorismo, ¿no? Donde no se respetaba la vida humana, ¿correcto? Tanto en lo natural es también el tema de la inversión privada, por esos famosos cochebombas. ¿Alguien, doctor, más que quiera aportar? Ahí está la doctora Lotti, la doctora Lidia, muy bien. A ver, la sala. A ver, Doctor, está. porque protege la dignidad de la persona, como el derecho a la vida, a la igualdad. A ver, doctora Chambía. Sí, sí, doctor. Ya. Doctora, me decía, es protege a. La dignidad de la persona, ¿no? Como es el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, ¿no? Como antes mencionaba la compañera, que en zonas de zona andina todavía existe desigualdades. Claro, también, vamos por ese lado, ¿no? Muy doctora dice que efectivamente, ¿no? También la dignidad de la persona, del ser humano, ¿no? Como fin supremo de una sociedad. Muy bien. Y doctores, ¿y alguien se ha preguntado de repente, quizás tal vez, qué cuerpo normativo se podría invocar de manera sistemática en referencia a este título 1, correcto? Donde se trata derechos fundamentales de las personas. ¿Qué cuerpo normativo adicional que se podría invocar de manera sistemática? Que estoy seguro que lo han llevado en segundo ciclo, un curso que se domina. ¿Alguien recuerda, doctores? El nombre dice todo, ¿ah? El nombre dice todo. ¿Derechos humanos? No, frío, frío, frío. Tiene que ver con un profesor de San Marcos, ya finalito ya, que en su tesis de bachiller acuñó un termo muy interesante, que actualmente lo llevamos. Filosofía del derecho. El derecho No, constitucional, profesor. no, ahorita no, frío, frío, vamos por ahí. Derecho civil. Muy bien, ya, muy bien, perdón, derecho civil, código civil, ¿cierto? ¿Qué libro? El nombre dice todo, está bien, no está bien todavía. ¿Qué libro del Código Civil? ¿Alguien, doctores? El uno, el derecho de las personas. Muy bien, claro, doctores, derecho de las personas. Código Civil de 1984, libro 1, Derecho de Personas. Y recuerdo haberles dicho que este Código Civil como tal es la persona como eje de la sociedad. Y de manera sistemática tenemos que invocar la Constitución Política del Perú, ¿no? Artículo 1 dice, derechos fundamentales de las personas, del artículo 1 al 42. ¿Por qué, doctores? Como les dije anteriormente, no se recuerda yo a ustedes o la clase presencial, que en el código precedente de 1984, es decir, 1936, su esencia de ese código que está inspirado en el código napoleónico, el código alemán de 1800, era que la propiedad estaba sobre el ser humano. Sí, la propiedad. Y cuando Cesareo llegó de Italia con su especialidad, ¿correcto? Él se preguntaba en el 84, ¿ah? ¿Qué es lo que tiene en su estómago la mujer que está gestando, la mujer peruana que está gestando? ¿Un árbol? ¿Un auto? ¿Una cosa? ¿Qué es lo que tiene?
Entonces, a partir de esa reforma del Código Civil, en el segundo gobierno de Belaúnde, liderado por el maestro Carlos Fernández de Sarego, él donde advierte, número uno, que el concebido tiene derecho hasta que nazca vivo. Y la persona ya vendría a ser como eje de la sociedad. Entonces, se puede considerar también que esa consulta inspirada en el Código Civil, porque abarca en el primer capítulo derechos fundamentales de las personas, del 1 al 42. Luego tenemos en el título 2 del tema del Estado-Nación, fundamentos del Estado y la Nación, ¿no? Del 43 al 57. ¿Alguien, doctores, tiene un comentario este articulado? Revisamos la Constitución, venimos a la mano, para que den un comentario sobre estos articulados del 43 al 57. Me Ah, levanto la mano para doctor, tomar el. doctor, ¿podría complementar sobre el tema de lo que está hablando? Yo creo que el doctor Carlos Fernández Cesarego actualmente está considerado uno de los mejores juristas más importantes del Perú y de Latinoamérica. Y en este materia, ¿no? Inclusive, además, su redacción en códigos civiles mundialmente reconocido por haber formulado, por ejemplo, este libro, Teoría Tridimensional del Derecho. Entonces, yo creo que es un personaje muy importante y deberíamos saber como profesionales en derecho, porque ha aportado muchísimo y son temas muy importantes que ha puesto en este libro, ¿no? Para defender los derechos del ser humano, del concebido. Eso sería mi aporte para complementar lo que preguntó. Gracias, doctor. Un autoría muy bien, efectivamente, ¿no? Con ese autoría muy reconocido a nivel nacional, latinoamericano, mundial. Incluso, doctores, su maestro envía también cuando era estudiante de Derecho cesarego, fue León Barangaриán. Y León Barangaриán, correcto, fue considerado también como el mejor o uno de los mejores juristas en toda la región latinoamericana, del siglo XX, claro. Y su discípulo de Cesareo, que vive también, lo que lo conozco entre uno de ellos, de tener varios, es Enrique Barsi Rospigliosi, es el discípulo de Cesareo. Enrique Barsi Rospigliosi, entre otros, seguro que hay otros más, pero los que más así salen a publicar artículos o salen, que salen las entrevistas, es al doctor Enrique Barsi Rospigliosi. Muy interesante aporte, doctora Lidia, muy bien. Eh, Vamos ahora el título 2 del Estado de la Nación, Fundamentos del Estado de la Nación, artículo 43 al 57. ¿Algún voluntario voluntaria? Si te quiero llevar. ¿Doctor Martín? ¿Voluntario? Ah, ya se cayó Martín. Ya, profe, sí, para hacer una review bastante cortita, eh, el título 2 de la Constitución abarca desde los artículos 43 al 57 y es básicamente, bueno, vamos por temas. Ya el 47 es un Estado democrático, es decir, que el Perú es democrático. El 44 es deberes del Estado, defender el tema de soberanía, seguridad nacional, etcétera. El 45 hace referencia al ejercicio del poder. El poder siempre emana del pueblo. Este puede ser por rebelión o por sedición también. El 46 habla de los gobiernos usurpadores, que tenemos derecho a la insurgencia y que cualquier acto que se realice durante el gobierno de usurpadores es nulo. El 47 habla de la defensa judicial. Está a cargo de los procuradores públicos y se le exoneran de las costas también, dice.
El 48 habla de los idiomas oficiales, reconoce el castellano y a las lenguas indígenas. El 49 habla de la capital y símbolos, Lima, la capital del Perú, y Cusco, la capital histórica. El 50 habla del Estado de la Iglesia, es decir, el reconocimiento de la Iglesia Católica, pero somos un Estado laico. El 51 habla de la supremacía constitucional, ¿no? La Constitución por encima de todo. Del 52 al 53 habla de la nacionalidad, que se da por nacimiento, por naturalización y no se pierde, salvo que se renuncia a ella. Y finalmente, de las 54 a las 57 habla del territorio. Somos inalienables, incluye el suelo, el subsuelo, el mar y el espacio aéreo. Muy bien, doctor Frey, muy bien. Usted está bien. Doctor, dentro de todo el capitulado como tal, podemos dividir que en el 48, y con esa referencia al tema de los idiomas, los que son de provincia, les recomiendo que si hablan el quechua, el aymara, de repente otros idiomas originarios del Perú, que incluso SUNEDO tiene un catálogo para que puedan acreditar su idioma extranjero. Cuando lleven la maestría, te van a hacer un idioma extranjero o un originario. Cuando llegues el doctorado, también te van a aceptar en dos idiomas, extranjero o también un original, uno a uno. Entonces, si usted se acredita en un centro de idiomas, como la Academia Oriental de San Marcos, correcto, en su lugar, en su región, porque tiene un centro de idiomas para que se puedan acreditar, ese certificado de constancia te va a dar un montón para que puedas acreditar tu idioma original. ¿Correcto? Y también lo que puede tocar el doctor en referencia al tema de la soberanía, ¿no? Un tema muy interesante, doctores, que me encantaría poder profundizar más, ¿correcto? Pero eso ya dejamos para el aprendizaje autónomo de por qué otros países, ¿no? Que no hay que decir nombres, pero hay que investigarlo, están realizando prácticas, ¿no? En las selvas, en esta hablamos de las Fuerzas Armadas. Bueno, doctor Freddy, pasamos ahora al título 3 del régimen económico. Fundamentos de nuestra economía. Artículos 58 al 59. Un voluntario voluntaria, así, bueno, de manera sucinta, review, referencia a este capítulo económico. Mm, muy bien, doctora Karina. Doctor, buenas noches. Bueno, sí, acá revisando el título 3 del régimen económico, están los principios generales, artículo 58, la economía social del mercado. La iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado bajo este régimen. El Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. El artículo 59, creo que me he pasado el 57. ¿Me corrige, doctor? 59. Ah, ok. Es del 58 y el 59, ¿verdad? El 59 trata del rol económico del Estado, donde el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad. En tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. Bueno, de ahí sigue el artículo 60, el pluralismo económico, el 61 de libre competencia, el 62, libertad de contratar, el 63, inversión nacional y extranjera, las cuales las dos tienen las mismas condiciones. La producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres. Está en el artículo 64 la tenencia y disposición de la moneda extranjera, ¿no? Donde el Estado tiene que garantizar la libre tenencia y la disposición de la moneda extranjera. La moneda extranjera, perdón. El artículo 61 la protección al consumidor. Luego viene el capítulo 2 que es del ambiente y los recursos naturales. Recursos naturales en el artículo 66. Artículo 67 política ambiental. El artículo 68 la conservación de la diversidad biológica y áreas protegidas, áreas naturales protegidas. Luego está el artículo 69 que es el desarrollo de la Amazonía. Viene el capítulo 3 de la propiedad, el artículo 70 inviolabilidad del derecho de propiedad. El Estado tiene que garantizar
es que este derecho sea inviolable. Luego sigue el artículo 71, propiedad de los extranjeros. Sigue el artículo 73, bienes de dominio y uso público. El capítulo 4 del régimen tributario y presupuestal, el artículo 74, que es el principio de legalidad, justo lo que hemos mencionado hoy con la Constitución del 93. El artículo 75 de la deuda pública. El artículo 76, obligatoriedad de la contrata y licitación pública. Artículo 77, el presupuesto público. El artículo 78, que son los proyectos de ley de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero. El artículo 79, las restricciones del gasto público. El artículo 80, la sustentación del presupuesto público. Luego está el artículo 81, la cuenta general de la República. Bueno, esta cuenta general de la República está acompañada del informe de auditoría de la Contraloría General y tiene que ser remitida por el presidente de la República al Congreso en un plazo que vence el 15 de noviembre del año siguiente a la ejecución del presupuesto. Luego está el artículo 82, la Contraloría General de la República, que es una entidad descentralizada del derecho público y goza de autonomía. Está el capítulo 5, que viene de la moneda y la banca. El artículo 86, 83, el sistema monetario. El artículo 84, el Banco Central de Reserva del Perú, donde está nuestro querido Julio Velarde. El artículo 85, las reservas internacionales. El artículo 86, el directorio del Banco Central de Reserva. Bueno, aquí es donde está, ¿no? Eh, mm, Artículo 87, Superintendencia de Banca y Seguros. Es que acá dice que la ley establece que la organización es autónoma, funcional, la Superintendencia de Banca y Seguros. Está el capítulo 6 del régimen agrario y las comunidades campesinas, el artículo 88, que es el régimen agrario, y el artículo 89, que viene a ser las comunidades campesinas y nativas. Creo que eso sería todo, doctor. Muy bien, doctora, muy bien, efectivamente, ¿no? Entre ellos, doctores, este régimen económico que si bien es cierto en los 90 cayó muy bien para nuestra economía, es porque justamente guardaba esta famosa palabra, ¿no? Este tamizaje, el tema de la autonomía. Autonomía para el Banco de Reserva del Perú, autonomía para la SBS, aunque relativamente autonomía para el INDECOPI, porque elegir el presidente en INDECOPI es un cargo político, lo elige la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, esta última renuncia que hubo de mi profesor Alberto Villanueva Gaba, que ingresó otro abogado, correcto, pero el detalle está, o el tema de fondo es, ¿qué caso se están ventilando ante Indecopi? Porque son cargos políticos. Por ejemplo, la autora también elimina el tema de la libre competencia. Libre competencia y protección al consumidor, netamente lo ve Indecopi. Ustedes han podido escuchar del dumping, por ejemplo, al acero o al alambrón chino, inclusive de las llantas, de los cierres. Tanta intercambio comercial con China ha llevado a que estos productos chinos entren al mercado nacional, pero a precios ni su producción es superior, porque están subsidiados. Entonces, ahí tiene que tener de copy para prever justamente en referencia a ello y no se pueden dar tipo de estos productos, porque, claro, para el consumidor final, los precios son más accesibles, por no decirlo que son baratos, pero en el tiempo va a cargar, nuestra economía nacional va a depender exclusivamente de esos productos, y cuando quieran ellos los puedan subir. Es decir, tiene sus ventajas y su gran desventaja a futuro. El BCR, ustedes saben que es un caso no solamente para el peruano, sino también regional, que es muy reconocido en el presidente Julio Velarde, ¿no? Por el manejo que ha tenido con el BCR. Y esperemos que cuando se retire, ¿no? Me imagino que más adelante todavía, eh, con los honores que corresponden, ¿no? Y quien asuma ese liderazgo también comparte esa filosofía y también que quien esté como presidente o presidenta
también respete esa autonomía como tal. Ya ni que hablar, doctores, del gasto público, deuda pública, porque estos últimos quinquenios lo que vamos a tener que pagar somos nosotros, porque hay mayor deuda externa, emisión de bonos soberanos también. De repente, al 20 ya no nos sentiremos, pero el siguiente gobierno se lo va a sentir y no sabemos si de repente puedan subir los impuestos. Muy interesante y debatir el doctores en referencia a ello. Pero lo que siempre tiene que buscar el Estado peruano, si emite un bono soberano, si se genera más deuda externa, es para que esa deuda externa se pueda invertir en obras. Un Estado, ser peruano, colombiano, chileno, argentino, se vuelve más atractivo cuando se endeuda. Sin embargo, esta deuda debe ser para invertir en obras, colegios, carreteras, tecnología, infraestructura, no para pagar sueldos. Eso no es atractivo para otras empresas que quieran invertir en el país. Eso jamás se olviden, doctores. Muy bien, doctora Pierino. Ahora pasamos, pero avanzando al título 4, estructura del Estado, poder del Estado, un apoyo ahí alguien, voluntario, 90 al 199. No peleen, mejor no peleen. A ver, Calla, doctora Calla. Sí, doctor, buenas noches. Bueno, sobre el título 4 de la Constitución del artículo 90 al 199. En sí, el título 4 se refiere a la estructura y funcionamiento del Estado y también se explica cómo se organizan los poderes públicos, las instituciones del Estado, los gobiernos regionales y locales. Como resumen, les voy a explicar por bloques. Bueno, del artículo 90 al 102 habla del poder legislativo. Del artículo 103 al 109 habla de la formación de leyes, es decir, explica cómo se crean y aplican las leyes. Del 110 al 118 nos habla del poder ejecutivo. 119 al 129 habla del Consejo de Ministros. Del 130 al 136 explica las relaciones entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Del 137 al 140 nos habla de los regímenes de excepción, es decir, que habla de los estados de emergencia. Del 141 al 151 habla específicamente del Poder Judicial. Del 152 al 157 explica sobre el Ministerio Público. Del 158 al 160 de la Defensoría del Pueblo. Del 161 al 162 Seguridad y Defensa Nacional, es decir, que explica sobre la defensa del país. Del 163 al 175 nos habla de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Del 176 al 187 del sistema electoral, es decir, nos habla de quienes regulan las elecciones y organismos electorales. Del 188 al 199 nos habla de la descentralización, regiones y municipalidades. Eso sería todo. Muy bien. Entonces, entre los gobiernos regionales y gobiernos municipales va a representar al Poder Ejecutivo. ¿Alguien, doctores, a ver, que me levante la manito si se radican en Lima, más que nada está en Lima Este, o que tengan la ruta de la carretera central? Que radiquen en Lima, Lima Este, carretera central, ¿nadie? O me imagino que han visto las noticias, ¿no? Esta semana, pues sí, el día pasado, han recuperado la vía pública o el espacio público, correcto, de la carretera central, más conocido como el paradero Plaza Vitarte. Plaza Vitarte, donde está ubicado Notaría Hinojosa, Notaría también Roque, Estudio Jurídico, frente a la Fiscalía de Santa Anita y Ati, ¿no? Son de casi 20 predios, 2.3 kilómetros, para que pueda haber ese acceso. Y justamente tiene que componer el Estado, sí, porque está la Municipalidad Metropolitana, correcto, imponiendo ello y también alineado a la Municipalidad Distrital de Ate, en que pueda recuperar este espacio público. ¿En base a qué? A una finalidad
pública que abarca en referencia a mejorar la calidad de vida de las personas que transitan por esa carretera central, correcto, de Ate, Chosica, Santa, ¿cómo se llama eso? Ate, Chosica, Huaycán, ¿correcto? Y la salida, pues, ¿no? Para el centro del país. Porque ahí justamente va a conllevar versus la propiedad privada y la propiedad del Estado, ¿correcto? En tema de, les invito a que puedan revisar noticias de lo que ha sucedido esos días nomás. Claro, aparte que el tráfico está intenso de lo que estaba, está peor, pero justamente va a conllevar a una mejora, porque también interviene el disponible del Estado en recuperar espacios públicos para mejorar la calidad de vida. En el título 5, doctores, en referencia a las garantías constitucionales, es justamente va a conllevar al estelar o a la principal que inicia el habeas corpus. El habeas corpus, como un tiempo de notar, imagino, creo yo, que han revisado en su TP más clase en la semana 8, he subido casos focados emblemáticos de casos de coyuntura que ha ocurrido a nivel nacional, como el caso Cocteles, un habeas corpus, el caso también de Messi Chávez, el caso que también se ha podido pronunciar en referencia a la tenencia entre el padre y la madre, que justamente estaba con una abogada muy emblemática de los Nano, el caso de lesa humanidad, por ejemplo, también, ¿no? Otro caso que estaba, y también va a encontrar cuando debatía Domingo Pérez, ¿no? Contra Juliana Loza, temas muy académicos interesantes para poder referenciar a lo que son garantías constitucionales. ¿Alguien que desea aportar ahí, doctores? Si no, va a pasar al siguiente. ¿Alguien que desea aportar? Artículo 105. A ver, doctor. En el Doctora. artículo 200 se establecen las principales acciones, ¿no? Que se habla acá del habeas corpus, que protege la libertad personal, el amparo, que protege los derechos fundamentales, que viene a ser la salud, educación y la igualdad, pues, ¿no? El habeas data, que protege el acceso y control de tu información personal, la acción de la inconstitucionalidad, que sirve para cuestionar las leyes que van en contra de la Constitución. Acción popular contra normas administrativas y legales. Acción de cumplimiento, que obliga a las autoridades a cumplir la ley. En el artículo 201 se crea el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución. En el artículo 202 se señalan las funciones del Tribunal Constitucional, como resolver conflictos y acciones de inconstitucionalidad. En el artículo 203 indica quiénes pueden presentar una acción de inconstitucionalidad, ya sea el presidente, el fiscal de la nación, congresistas y etcétera. En el artículo 204 dice que cuando el tribunal declara una ley inconstitucional, esa ley deja de tener efecto. En el artículo 205 permite acudir a instancias internacionales si se han agotado las vías internas, como la Corte Interamericana. Muy bien, doctora Clara, muy bien, ¿no? Efectivamente, doctores, no olvidar que las garantías constitucionales son muy interesantes y podemos abarcar de lo que podemos llevar nosotros como personas naturales, es el habeas corpus, ¿correcto? Entre garantías por el proceso de construcción competencial entre dos instituciones públicas del Estado, ¿no? Y mayormente van a ver en referencia a este casito de la Junta Nacional de Justicia con el Ministerio Público, Fiscalía de la Nación. Muy debatible y cuestionable cuando frente a terceros, que es el Tribunal Constitucional, podrá delimitar y deliberar quién tiene la razón. Claro está que también tenemos que ver con tema política, pero más que nada el tema jurídico es muy importante en base a las sanciones emitidas por el Tribunal Constitucional. Y finalmente, el artículo 206, bajo el título 6, reforma de la Constitución, va a ser cierre. ¿Alguien ahí? A los que no han podido participar, a ver, voluntario al azar. Cristina Salas, ¿está presente? Ya. ¿Sí, otro más? Y profesor, según Spig, el artículo 206 dice que toda reforma constitucional debe ser aprobada con mayoría absoluta del número legal de miembros de cada Cámara y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum
cuando el acuerdo de cada Cámara se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso superior a los 2/3 del número legal de miembros de cada Cámara. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. La iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros, a los diputados y a un número de ciudadanos equivalente al 0,3% de la población electoral, con firmas comprobadas por la autoridad electoral. Muy bien, doctor, muy bien, ¿no? Esta reforma de la Constitución planteada, como hace referencia, no puede ser observada por el Poder Ejecutivo, ¿no? En este caso por el presidente. Bueno, doctor. Muy bien, doctor, estoy cerrando. Tenemos ahora la versión interna de la Constitución, ya uno puede vertir el articulado 2, por ejemplo, hecho fundamental de la persona, todo tiene derecho, correcto, como se puede vertir ello. En cambio, también en los incisos, como se puede vertir como ejemplo, 24 libertades y la seguridad personales, ¿no? El literal F, como en este momento por acá, no debería estar todo subrayado mejor. Cuando se advierte que es un inciso, cuando se advierte que es un articulado, ¿correcto? Puede decir, ¿no? En base al artículo 2, inciso 24, literal F, o también cuando no se indica o señala, contabilizo el párrafo. Cuando no indica o señala, podré indicar o señalar el párrafo, ¿correcto? Y ahora, dentro de las características que podemos observar son las siguientes. Adopta una economía social de mercado, como la que ahora repiten ustedes mismos, amplia interpretación de sus normas se desprende que se trata de un régimen económico liberal, es decir, pro empresa. Cuando la tendencia histórica estableció el sistema única mayoría del Congreso, también que por primera vez en el mundo que ocurre ello, el sistema recientemente se ha modificado volviéndose a la bicameralidad. Esperemos que con la o sea, la segunda cámara, la cámara alta conocida, mejore para el bienestar general de la población. Ya no el bienestar por unos cuantos, sino bienestar general. Esperemos todo ello, constantemente hablando. Esperemos por todo ello. Luego, ¿cómo nos dice? Contiene normas sobre la autonomía política, administrativa y económica de las municipalidades. Y también ahí rescatemos el tema de la autonomía. Siempre una autonomía, pero saber también quién va a gestionar. No gastar, sino gestionar estos recursos administrativos y económicos. Otro, el Poder Ejecutivo, en especial el Presidente de la República, obtuvo mayores atribuciones potestad legislativa mediante decretos de urgencia. Claro, control posterior. Para disolver el Congreso, si este consideraba dos consejos de ministros, norma que ha sido modificada, ¿correcto? Ese es un pequeño trámite que vamos a tratar de debatirlo, de repente ya que es de derecho constitucional. En la estructura, como tal, tenemos el preámbulo, expresión solemne de los valores. Para mí, doctores, en mi apreciación crítica, más que valores son principios. Apreciación crítica, de repente me dirán, no, pues solo valores. Para mí son los principios. Vuelvo a reiterar, el preámbulo, expresión solemne de los valores, principios, fines y prioridades del pueblo o sociedad en la que va a regir. Sostiene el contenido ideológico del momento histórico del Estado que constituye. Y este contenido ideológico, como lo reitero, va a depender bastante del poder del Estado o del poder político, quienes están gobernando o quienes concertan para poder mantener este legado histórico. En la parte dogmática, en esta parte se encuentran aquellos principios, me reitero los principios, que son los pilares de la Constitución. Aquí en mayúscula. Constitución. Y entonces hay una frase en mayúscula. Aquí encontramos los derechos fundamentales inherentes a la ciudadana. Ojo que para la Constitución y para toda la gestión pública somos ciudadanos. De repente tú has escuchado, para la ciudad somos contribuyentes, para las municipalidades somos los administrados,
¿correcto? Para enero, Plus o Sudamérica, al usuario. No, no. Para nuestra Constitución y para toda la gestión pública, somos ciudadanos. En la parte orgánica, y reiteramos los principios que establece la organización del Estado. Usted va a poder referenciar la estructura del Estado, la forma del gobierno, división de poderes, atribuciones y competencias, que complementa los derechos fundamentales y las garantías individuales en tanto que delimita las funciones públicas. Y es muy importante esta delimitación de poderes para que no pueda conllevar a actos arbitrarios. Ahora, en el apéndice contiene las normas finales y de transición, de entrada en vigor, la derogación y de transición de un régimen jurídico anterior. ¿Correcto? Entonces, doctores, en referencia a la que dio la parte teórica, el espacio práctico lo vemos en la siguiente sesión que tenemos el día miércoles de la memoria. Ya pueden ir revisando este artículo del doctor César Landa Arroyo, de la Evolución Constitucional del Poder Contemporáneo, donde se va a trabajar un cuadro comparativo de la Constitución 79 con la 93. Eso va a la siguiente sesión del espacio práctico. ¿Correcto? Ahora pasamos al cierre y las conclusiones del día de hoy. Nos preguntamos, ¿qué aprendimos hoy? ¿Algún pregunta voluntaria? Voluntario, voluntario. A ver, muy bien. A ver, Tony Caño, ¿me escuchamos? Para contarle intervención. Bien, tocamos sobre la estructura de la Constitución Política del Perú y se ha analizado capítulo por capítulo, título por título de todos los artículos que corresponden a cada estructura que está dentro de nuestra Constitución Política. Muy bien, doctor. ¿Alguien más, doctores, que me haya participado el día de hoy? Aparte de doctor Caño. Una conclusión, un cierre. Doctora Fabiola. Sí, profesor, buenas noches. Tal cual lo menciona mi compañero, el día de hoy hemos visto lo que es la Constitución y su estructura en general, además de haber visto sus orígenes y saber también una breve reseña de la Constitución de 1979 y también cómo fue la creación en 1992 bajo el gobierno de Alberto Fujimori y cómo esto en un golpe de Estado hizo que la validez de la Constitución fuera puesta en duda. También hemos visto los principios del Estado, como la soberanía y lo que se establece República Democrática, Estado social, control recíproco y separación de poderes. Y como mencionó el compañero, hemos evaluado parte por parte de la Constitución. Muy bien, doctora Fabiola. Y finalmente, ¿alguien más, doctores o doctoras? ¿Alguien más? Hemos visto también, doctor, sus semejanzas, sus diferencias de cada constitución. Hemos visto que en sus semejanzas está de que habla la supremacía, ¿no? Del valor jerárquico que han tenido, que se habla en el artículo 90. También hablaba de la protección, la finalidad, las reformas que hubo, la parte dogmática, la parte orgánica. Eso hemos visto, doctor, la diferencia y las semejanzas. Muy bien, doctora Lotti, muy bien, doctora, su participación. Se tomaron en cuenta el día de hoy. A ver, acá tengo la lista. También mi delegada está apuntando, me imagino, está ya atenta mi delegada. Crisanto Aldana, Claudia Almendra Nicole Córdoba, Paola Rodas Méndez, Fabiola Rosario, Hans Plino, Tineo, ¿no? Tineo Belayarse, Alfredo Pariona no ha contestado, Lidia Burbencinda, Isaac Vicente, Pierina Selle, María Victoria Anchulli, Loti Rojas, Freddy Domínguez, Jessica Chandía, Caterina Lisset Calla, Cristina Salas no ha contestado y Luis Quecaño Quecaño. Los felicito, doctores, por su participación el día de hoy. Continuemos aquí. Recordemos que estamos construyendo su nota en referencia a su participación como tal. Se recomienda revisar. Doctor, yo soy Loti Rojas. Sí, otra considerada en la lista como Ah, participante. ya, yo pensé que dije que estaba en blanco. Ya, doctor, gracias.
Ya. Se recomienda estar en estas horas bibliográficas de sus clases y también de biblioteca UTP virtual. Si no hay preguntas, doctores, que tengan buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor, Buenas noches, hasta compañeros. luego. Hasta luego, doctor. Vale, doctores. Nos vemos, doctor. Vale, doctora. Doctor, buenas noches. Disculpe, alumno Alfredo Pariona. De antes no pude participar porque tenía el micro malogrado. No sé si pueda participar haciendo un pequeño resumen o resaltando un poco la clase. Me parece, doctor, quería entonces en el espacio práctico, voluntario, ¿le parece? El día que no es miércoles. Ah, ya, ya, doctor. ¿Sí? Bueno, de la clase, como estaba atento, ya puedo resaltar que hicimos también una comparación, la Constitución de 1993 y la de 1979, ¿no? Lo que resalta mayor creo que es que y ahora, ¿no? Con este gobierno vamos a volver a lo que es a las dos cámaras, ¿no? La Cámara de Diputados y el Senado, ¿no? Que había quedado eliminado con la Constitución de 1993 por la que Alberto Fujimori había disuelto el Congreso, ¿no? Asimismo, hablamos de la estructura de la Constitución, ¿no? Lo que más me pareció importante para mí ha sido el título uno, ¿no? Que te habla el derecho de las personas y de la sociedad, dentro de ellos que están nuestros derechos fundamentales de las personas. Prácticamente eso me interesa más porque ante cualquier abuso de parte del Estado, nosotros no, la Constitución nos respalda, ¿no? Por ejemplo, puede hacer hasta abusos, por ejemplo, de las detenciones, ¿no? De arbitrarias, claro, no fuera de la ley por parte de la policía. Ahí también nos habla de la inviolabilidad de domicilio, ¿no? Pero esto, claro, que no lo va a permitir siempre y cuando no estamos bajo un delito flagrante, ¿no? Así también tocamos a ver, las garantías constitucionales, ¿no? Como es el habeas corpus que nos protege respecto a cualquier detención ilegal, mayormente que los abogados utilizan para respaldar ese nuestro derecho a la libertad de tránsito, ¿no? Así también tenemos el habeas data, la acción de inconstitucionalidad, la acción popular, la acción de cumplimiento. También puedo decir que se ha hablado o mis compañeros han hablado acerca de los regímenes de excepción, que es el estado de emergencia y el estado de sitio, ¿no? El estado de emergencia normalmente se da ante situaciones que alteran el orden interno y lo que normalmente está pasando ahora, ¿no? En Lima. No se mantiene el orden y creo que el Estado decreta eso para tratar de restablecer el orden interno y haya mayor presencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y parte de la política también, ¿no? Para realizar acciones para disminuir la delincuencia ahora en Lima. Eso sería mi aporte, doctor, y lo que he aprendido de la presente clase. Muy doctor, pero no bien. Lo felicito, bueno que toma buenos apuntes. Solamente no olvidar que de manera sistemática tenemos que aplicar el Código Civil, porque hay un pequeño histórico. Si el Código Civil es del 1984 y la Consti, que estamos actualmente en 93, ¿no? Entonces ahí tenemos un pequeño debate, ¿por qué debe ser antes el Código y por qué la Consti? Entonces ahí también, interesante eso, pero igual nuestro buen aporte que ha podido apuntar y todo suma. Ya, doctores, nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego.